hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno verlos sonreír a través del barbijo, hermanos. Les pido por favor si podemos acercarnos aquí. Aquí tenemos unos espectaculares micrófonos. Queremos escuchar su voz también cuando alabamos a nuestro Padre Celestial. Por favor, hermanos, acérquense por este lado. Tenemos harta visita y los asientos de atrás los precisamos para ello. Amén. Ya que estamos de pie, vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa. Pedimos tu guía, Señor, tu guía también para los hermanos que aún están en camino, Señor, que caminen a paso firme, Padre, y que puedan llegar también a adorarte y a escuchar tu santa palabra. Bendito Padre, pedimos tu guía en este tiempo, en nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial y vamos a dar gracias por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Saber que me amas tú, qué hermoso es, maravilloso es, al saber que me amas tú. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. Sin Cristo en la familia no hay feliz hogar, no hay feliz hogar, no hay feliz hogar. Sin Cristo en la familia no hay feliz hogar, qué fatalidad. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, cuando venga mi Salvador. Me siento muy contento diciendo así las cosas que mi Cristo ha hecho en mí. Mi Cristo vive, mi Cristo
la trompeta en Sión, cuando venga mi Salvador. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía, con gran perplejidad Moisés miraba, pues no se consumió mientras ardía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas santo es. Sonará la trompeta en Sión, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sión, cuando venga mi Salvador. Seguimos alabando a nuestro Padre Celestial. Cantamos el himno número 422, para andar con Jesús. No se cansaron, ¿cierto? Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús una sombra verá, si confiado su vida le da. No es ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. A sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a faltar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Todos queremos un bello hogar y cantamos el himno número 406, Danos un bello hogar.
Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Sigamos alabando a nuestro Padre. Cantamos el número 487, Las pisadas del Maestro. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor.
Lucas 10:20 nos dice la última parte, regocijaos, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar este himno. Hay un nombre nuevo en la gloria, luego tenemos el mensaje en esta noche. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo con amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tenemos el mensaje en esta noche. Buenas noches. ¿Cómo están esos ánimos de poder estudiar la Biblia? Hoy es culto de estudio bíblico, ¿verdad? Y tengo el privilegio en esta noche de continuar estudiando este hermoso libro. Abra por favor ahí su Biblia o enciéndala. Así va a ser pronto, ¿verdad? Yo le animo a que siempre traiga una Biblia física y pueda ir a los últimos versículos de este capítulo 11, un capítulo magistral, un capítulo hermoso de la palabra del Señor. Versículo 35 al 40, vamos a dar lectura. Si lo tiene, le voy a rogar que se ponga de pie. Sí, así hacemos un poquito, que haya mayor circulación. A estas horas, no sé si yo soy el único que ya el cansancio, el día, el ajetreo, ya va haciendo mella en el cuerpo y en nuestra atención. Y después vamos a orar. La palabra del Señor dice ahí, lo tienen en pantalla también, las mujeres
recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oh Señor, queremos nuevamente abrir tu palabra en este estudio, Señor, expositivo del libro de Hebreos. Y queremos seguir meditando, Señor, esta maravillosa lista de héroes de la fe. Hoy, Padre, tal vez no tenemos nombre ni apellido, pero sí, Señor, podremos identificar que muchos hombres sufrieron por la causa de Cristo. Y, Señor, resultado de ese sufrimiento, resultado, Señor, de esa convicción de fe, es que tu evangelio ha penetrado a diferentes partes del mundo, llegando hasta nuestro país, llegando hasta nuestras comunidades, a nuestros barrios. Y hoy, Señor, fruto de la labor de muchos hombres que no solamente en el pasado, sino que en el presente continúan, Señor, aferrados a ese Dios mediante la fe, llevando tu palabra, es que, Señor, estamos reunidos acá. Gracias, oh Padre, porque podemos abrir su palabra y estudiarla libremente. Pedimos ayuda nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. No sé si usted se ha preguntado, como yo me he preguntado, ¿por qué sufre el justo? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Se considera usted justo? ¿Por qué sufren, puedo decir, los buenos? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué? ¿Usted se considera bueno? No perfecto, bueno. Un creyente, no vamos a decir perfecto, un creyente maduro, un creyente que usted cree que tiene un testimonio que la gente puede decir, no es perfecto, pero es un cristiano. Y no sé si ha venido a su vida sufrimientos, dificultades. Para muchos parece ser una incógnita, una pregunta sin respuesta. Pero esta fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando comencé a servir al Señor. Cuando tomé la decisión no de recibir a Cristo, de rendir mi vida a Él. Yo sentí que el cielo, así cuando comento de verdad, ¿se acuerdan? Y algunos siempre hacen bullying. Cuando digo que cuando me iba a casar con Dali, se abrió el techo del seminario y dijo, esta es mi hija amada. Yo también tuve un momento de éxtasis en un campamento de Cochabamba en Palabra de Vida el año 2008, en enero, y sentí que el quincho, se llama el lugar donde están reunidos, se elevó y otra vez mi padre dijo, este es mi hijo amado, esto quiero que hagas, quiero que dediques tu vida. Y yo dije, heme aquí. Acepto ese desafío, acepto ese llamado, entrego mi vida y pasé adelante. Y esa semana fue para mí una semana inolvidable. Nunca me voy a olvidar de ese mensaje. Y decidí servir al Señor. Porque he escuchado que es lo mejor. ¿Cuántas veces el pastor no ha predicado? Servir al Señor es lo mejor. Pero hay que calcular el costo. Después de que tuve mi éxtasis, salí de esa reunión por la puerta y yo pensé que estaban ahí mis amigos, el líder de los jóvenes con el que había ido, estaba recibiendo yo, estaba esperando abrazos y felicitaciones. Y no hubo eso.
Y desde ese día comenzó una serie de pérdidas en mi vida. Y en determinado momento dije, ¿por qué? Una de esas veces que cuestioné al Señor después de meses ya, dije, ¿por qué tengo que sufrir? Si supuestamente esto de servir al Señor es lo mejor, he entregado mi vida al Señor y estoy pasando por estas tragedias y no podía entender. Dios fue muy paciente conmigo y me fue humillando, me fue enseñando. Otro tiempo de mucho cuestionamiento con Dios fue en Guatemala. El primer año, cuando se nos acabó el dinero y cuando Dali estaba enferma. Y yo dije, Señor, todo lo voy a soportar, menos, por favor, que toque el cuerpo de Dali. Y uno sufre. Y no es lo mismo, hermano, sufrir porque hay una pérdida, ¿verdad? Algún ser... La gente, hasta que no conoce a Cristo, sufre. Porque se muere algún familiar, porque pierde un trabajo, porque hay enfermedades, porque lo botan, no sé, cualquier desgracia, un accidente, y la gente de afuera sufre. Pero yo quiero enfocar ahora un sufrimiento porque usted decide poner su fe en Dios, porque usted decide confiar en Él, porque usted decide hacer algo por Él, y pareciera que usted espera de que Dios lo va a super bendecir, como cuando el hijo está bien contento y hace lo que papá quiere, y entonces le voy a aprovechar, le voy a pedir, papá puede ir, claro hijo, si tú eres obediente, y quisiéramos que todo nos vaya bien. Pero cuando vemos esta parte de Hebreo, me doy cuenta de que algo cambia en el versículo 35. Y esta primera parte he titulado Tener fe y sufrir por la causa de Cristo. Lea conmigo el primer versículo, la primera parte. Hasta aquí todo está bien. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Yo creo que está mal dividido el versículo. Perdonen, pero en el original otra vez no hay versículos, no hay divisiones. Creo que hay dos partes que están mal divididos. Yo creo que hasta ahí debería ser el versículo 35 si usted quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que todo lo que ha venido hablando es la bendición de Dios, lo que Dios ha hecho, las cosas que han hecho buenas. Y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y posiblemente, acuérdense el contexto social de los receptores de esta carta. Siempre les animo a que podamos nosotros recordar un poquito siempre cuando leemos la Biblia quién está escribiendo. No conocemos el autor, pero sí entendemos quiénes son los receptores, y es por eso se titula así, Hebreos, porque la audiencia, los que iban a recibir esta carta que alguien escribió, algunos dicen Pablo, otros dicen Silvano, otros dicen, no nos dice quién es el autor, pero ese que escribió la carta sabía que los que iban a recibir eran judíos. Eran de cultura judía, por lo tanto el trasfondo de ellos era todo el Antiguo Testamento, todas las historias que los judíos cuentan, todo, no solamente aquellas que están escritas en la Biblia, hay muchas otras tradiciones, hay muchos otros cuentos, etcétera, que están en la memoria de los judíos. Y ellos saben, y cuando ahora el autor va a comenzar a mencionar a algunos ya no con nombre y apellido, inmediatamente en la mente de ese que está oyendo esa carta se le va a venir a la mente, seguro está hablando de tal. Posiblemente, ¿me entienden? Y lo que está diciendo ahora ha dejado ya de decir, dar ejemplo de personas que tuvieron fe con nombre. En ese tiempo no había apellido, yo digo apellido, pero ahora va a comenzar a hablar de manera genérica. Lo primero que dice, o va a continuar, cómo gente que tuvo fe hizo grandes cosas para Dios, o Dios hizo a través de ellos grandes cosas. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿De qué posiblemente está hablando? Usted a ver que es estudioso de la Biblia, no es judío, pero tiene la misma Biblia que los judíos. Lo mismo, hermano. La Biblia hebrea es la misma que nosotros hemos agarrado. La Biblia judía es lo mismo que en nuestro Antiguo Testamento. ¿Qué mujeres recibieron muertos en el Antiguo Testamento? Ayúdenme a ver, ¿están despiertos todavía? Ya sentando. ¿Qué mujeres tuvieron el privilegio de resucitar a un familiar? O que se le resucite a un familiar, recibir un familiar. Les voy a ayudar a ver. ¿Se acuerdan de Elías? Y de esa viuda de Sarepta que resucita.
Ahí está, una mujer. Y este texto da a entender que entonces esta mujer tenía fe. Por eso recibió a su hijo resucitado. Obviamente el profeta tuvo fe porque él fue el que va y ora al Señor y se tiende, ¿verdad, Elías? Y seguidito nomás su sucesor, ¿qué se llamaba? Tocayo, ¿verdad? Y hace lo mismo con la viuda de ahí de la mujer tsunamita. Esa que siempre pasaba, le hace un cuartito, etcétera. Se acuerda una predicación también, yo prediqué sobre Eliseo. Y él le dice que no tiene, ¿cómo le podemos agradecer a esta que nos ha dado aquí un cuarto misionero? No tiene hijo, le dice entonces ahí va, ella le promete y se embaraza, no podía tener hijo. Y después cuando ya está más grandecito, en una de esas avenidas, viene la noticia de que su hijo está muerto. Y él va a visitarla y lo resucita. ¿Qué significa eso? Miren, un acto de resurrección no es cualquier cosa, implica fe. Implica fe. Y así podríamos adentrarnos al Nuevo Testamento si este escritor también quiere recordarse de aquellos testimonios ya en la época de Jesús, esa viuda de Naín, quien recibió de vuelta a su hijo cuando Jesucristo le resucitó de entre los muertos, o Marta y María, mujeres que recibieron a alguien resucitado, su hermano Lázaro, cuando Jesús lo llamó de la tumba. O ya en la época de Pablo, esas mujeres que estaban llorando en Jope, que recibieron de nuevo a esta mujer Dorca, cuando Pedro la resucitó. Son ejemplos bíblicos, hermanos, de cómo personas han resucitado, y el texto se está enfocando de que las mujeres tuvieron fe. No dice los hombres, no sé por qué, pero aquí el texto dice mujeres, por la fe tuvieron ese privilegio de que un familiar se le resucitó. ¿Y por qué digo que aquí terminaría? Porque de pronto hay una palabra ahí, mire, fíjese el 35, la última, la mitad, la otra mitad, dice más. ¿Se da cuenta? Esa es una palabra que está contradiciendo algo, más, o pero podría decir. Pero hasta aquí todo ha sido gente y se han nombrado cosas buenas que Dios ha hecho por la fe de esta gente. Pero ahora va a decir, hay personas que tienen fe, pero que no les ha ido bien en los ojos humanos. Esta gente va a ser gente que va a sufrir. Fíjese, dice, más otros fueron, ¿qué cosa? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces, hay una serie que ha comenzado con Abel, una serie de héroes que han hecho cosas buenas y hemos visto historias de héroes, etcétera, pero ahora, pero más, dice el autor de Hebreo, hay gente que ha tenido muchísima fe, pero que ha sufrido. Y no podemos decir cuán grandes cosas han hecho ellos, cuán milagros ni cosas buenas, sino más bien su fe le ha ayudado a soportar situaciones difíciles. Dios no siempre obra de una manera perfecta, gozosa, feliz con su pueblo. Siempre vemos a través de la historia que Dios permite aflicciones que ya han sido mencionadas en este capítulo, que algunas han sido muy cortas, otras a veces más duraderas, inclusive toda una vida. Y por medio de la fe, lo que vamos a aprender en esta noche es que Dios a esas personas les va a dar el poder para poder pasar por medio de esas dificultades y no escapar. Esta gente tuvo que experimentar sufrimiento en su vida, pero en el contexto es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Por causa de Cristo, podríamos decir ahora, es que la gente sufrió y sufre e incluso sufrirá en nuestros tiempos. Hay algo que me hizo ahí, me hizo acordar una historia y comencé a buscar, estaba buscando la historia por un comentario que
que leí. Y permítanme leer un capítulo que encaja muy bien en esto último que dice el escritor de los Hebreos. No aceptando el rescate, no aceptando significa la salvación, a fin de tener una mejor resurrección. Nuestras Biblias, hermanos, tienen 66 libros, pero las Biblias católicas tienen otra serie de libros añadidos que llamamos libros deuterocanónicos. Estos libros, hermanos, nosotros no aceptamos como parte, porque ni los judíos lo hacen, hermanos. Los judíos no aceptan esto. A esto son escritos históricos. Hay historia, hay cosas reales y verdaderas. Por ejemplo, el libro de los Macabeos cuenta eso. Nosotros no lo tomamos como palabra de Dios, pero los católicos, por una Biblia que se fue, por una versión de la Biblia hebrea que fue traducida al griego, y se le añadieron algunos libros fue como decir una ofrenda, o como le voy a decir, fue para la biblioteca griega de Alejandría, pues ahí se han mantenido. El latín también lo ha mantenido, por eso los católicos mantienen estos libros. Usted habla con cualquier judío, ellos nunca van a decir esto no pertenece, pero están ahí. Y leemos alguna vez por curiosidad, lea esos libros. Y esto ha ocurrido, esto es parte de la historia, porque en Macabeo lo que relata es la historia, es el levantamiento de una familia amonea, de una familia que se levantó en contra de un rey muy cruel llamado Antíoco Epífanes, un rey griego, ¿sí? Que era loco. Eso se llama Epífanes, significa Epímanes le decían algunos porque era muy zafado, muy loco. Y lo que hizo este Antíoco Epífanes es que como si se los hubiera, nosotros en términos coloquiales decimos, se las agarró con estos judíos. Él fue hasta el templo, puso en fila a todos los sacerdotes y les obligó a comer cerdo. Y no solamente bastó eso, que es un alimento inmundo para los judíos, sino que sacrificó una chancha en el altar de bronce a su Dios. Y eso Daniel lo había profetizado cientos de años atrás con el nombre de la abominación desoladora. ¿Se acuerdan que en escatología avanzamos eso? Y algún día va a ser igual el anticristo. En ese tiempo, cuando sucedió eso, hay gente que se levantó. Hay gente que de verdad se levantó. ¿Por qué? Porque no quería, ¿sí? No quería que el templo ni las leyes sean profanadas. Y cuando usted va a ese libro de Segunda Macabeos, capítulo 7, va a escuchar esta historia. No son sacerdotes, pero dice que este rey comenzó a arrestar o a tomar a hombres judíos para obligarles a comer cerdo, y escuche la historia. Sucedió, dice el capítulo 7 de Segunda Macabeo, que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua y que le arrancaran del cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Decían: Dios, el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: ¿quieres comer? Cerdo está hablando, para que no te corten el cuerpo en pedazos. Él respondió en su lengua materna, dijo: no.
Así que fue sometido igualmente al tormento. Pero él exclamó, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo las manos y dijo valientemente: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero recobrarlo. Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto también el cuarto fue sometido a la tortura. Y cuando estaba por morir, dijo: acepto morir a mano de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección en la vida. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron. Él, mirando al rey, dijo: aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco y verás cómo Él con su gran poder te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien estando para morir dijo: no te hagas ilusiones, por nuestra culpa sufrimos esto, porque hemos pecado contra Dios. Por eso nos han sucedido cosas terribles. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que quedarás sin castigo. Pero mucho más admirable aún y digna de glorioso recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con la fortaleza del alma. Sostenida por la esperanza en el Señor, animaba a cada uno hablándole en su idioma materno y llena de noble sentimiento, y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. No fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el Creador del mundo, que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Antíoco creyó que ella se burlaba de él y sospechó que lo estaba insultando, porque hablaban en su idioma materno, o sea, hablaban el arameo. Como el más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso, y contarlo entre sus amigos y confiarle altos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey mandó a la madre que aconsejara al joven que salvara su vida. Tanto le insistieron que ella al fin consintió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna: hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años, curioso, ¿no? 3 años, y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ello y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo y que de la misma manera creó al género humano. No temas este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. Todavía ella estaba hablando cuando el joven dijo: ¿qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey, obedezco los mandamientos de la ley que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los judíos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros fuimos por nuestros propios pecados, sí, para castigarnos y corregirnos. El Señor de la vida se ha enojado momentáneamente con nosotros. Nuevamente habrá de reconciliarse con su siervo. Tú, impío, el más criminal de todos los hombres, no te enorgullezcas sin razón, ni te lleve de vanas esperanzas para levantar tu mano contra los siervos de Dios. Aún no has escapado del juicio del Señor Todopoderoso, que todo lo ve. Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Dios el castigo que mereces por tu orgullo. Yo,
lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros antepasados. Y suplico a Dios que tenga pronto compasión de su pueblo y que con calamidades y castigo te obligue a ti a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la ira del Todopoderoso, justamente desatada contra nuestro pueblo. Enfurecido el rey y no pudiendo soportar la burla, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Así murió el muchacho, sin haber comido cosa impura y con una gran confianza en el Señor. Finalmente, después de su hijo, murió también la madre. Con esto terminamos nuestro relato sobre la comida de alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron. Eso no es fábula, eso es historia de la vida real. No solamente lo menciona los macabeos, sino Flavio Josefo, un historiador de la época de Jesús, lo vuelvo a repetir, y hay otros historiadores. Esto sucedió, hermano. Yo creo que Dios tuvo que tomarse la vida de 7 hermanos y una madre para que Matatía, Jonatán y todos sus hermanos, los que llevaron a ser macabeo, se levantaran. Este rey malvado, Antíoco Epífanes, cayó por la gracia del Señor y hubieron aproximadamente 100 a 150 años posiblemente de libertad del pueblo judío, porque los macabeos libertaron a Israel de este tirano. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Yo creo para traer libertad. A los niños se les enseña cuáles son los colores de nuestra bandera, rojo, amarillo y verde. ¿Qué significa el rojo? La sangre que derramaron nuestros. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos libres. ¿Se dan cuenta? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Entienden? ¿Por qué he leído esto? Porque yo creo que cualquier judío inmediatamente se le viene a la mente esta historia. No aceptaron ser rescatados, no aceptaron vivir a fin de tener mejor resurrección. ¿Entendieron el texto? Vez y otra vez decía, ellos estaban convencidos, hermano, esto que nosotros ahora creemos no es que lo hemos inventado, no es que Jesús lo inventó, hermano. ¿Se dan cuenta? Esto fue escrito 100 años antes de que Jesús venga. Es historia. Y los judíos creen en la resurrección. Confían. Estos que murieron, esta madre y sus 7 hijos, confiaban en que si ellos obedecían al Señor, Dios los iba a ¿qué cosa? A resucitar. Wow, eso me impresionó. Eso realmente, bueno, no hay explicación. Una mejor resurrección, y el autor utiliza, cuando ustedes vean esa palabra mejor, esa es una de las palabras clave de hebreo, ¿sí o no? Mejor, un mejor sacrificio, un mejor pacto, un mejor Mesías, un mejor Cordero, una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? Aquella que uno la obtiene por medio de la fe. Y como eso va a continuar el escritor en el versículo 36, va a decir, otros experimentaron vituperios y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Ahora el autor aquí pasa de eso, va a seguir, digamos, esos casos así de manera general, nos da nombres, pero podemos ahí mencionar esos receptores de la epístola de Hebreo. Yo creo que se identificaron automáticamente al escuchar eso. Porque ya ahí en el capítulo 10, versículo 34, vaya atrás una hojita nomás ahí en su Biblia, o tal vez 2, no sé cómo está, lea conmigo, mire cómo era la condición de estos hebreos, que también estaban sufriendo por la causa de Cristo. Versículo 33 y 34, dice ahí, por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante.
porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, estos que estaban recibiendo esta carta no estaban en su casa felices. Muchos de esos habían sido metidos a la cárcel. El contexto histórico de la carta de los Hebreos y de primera de Pedro es persecución. Y va a decir Pedro, porque es a la misma región, si usted compara el versículo, los primeros versículos de primera de Pedro y de Hebreos, es la misma región. Es como que hay una persecución, ahorita hay una guerra en Ucrania y nosotros nos preocupamos por lo menos en Ucrania y nosotros escribamos una carta. Y los de La Río también escriben otra carta y coinciden porque estamos pensando en esa misma situación. Esa gente está siendo martirizada, está siendo vituperada, están siendo insultados, les están quitando sus cosas. ¿Por qué? Porque son cristianos. Porque son cristianos. Y entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es llegar a esa situación. Miren, todos los héroes de la fe, pero también han habido en la historia gente que está sufriendo como ustedes, que han sufrido, que por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando habla de esas palabras, me viene a la mente el profeta Micaías, que por decir una profecía delante de un rey fue y le dieron un manazo, así como Will Smith, vinieron y le dieron, ¡pah! Contextualizado el sermón, ¿no? El mensaje. Claro, de eso se habla y no se habla ahora del perdón, ¿no? ¿Vieron? La reconciliación que va, hablan, los llorando, están ahí. Nadie habla de eso, todo el mundo quiere hablar de lo malo. Cerremos el paréntesis hollywoodense. Así le dieron un manazo y lo mataron. Y como él, hubieron mucha gente que entró a la prisión. ¿Se acuerdan de Jeremías? Que lo meten al cieno, le meten una cisterna. ¿Saben qué es cieno, verdad? Bosta, desecho. Ahí está. ¿Cuál era la intención? Matarlo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo metieron ahí? ¿Porque era un ladrón? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? Solamente fue y dijo lo que Dios le dijo que tenía que decir. Así dice Jehová, y no le gustó al rey a Sedequías. Y bótenlo. Wow. 37. Volvamos, 11:37. Sigamos con esa lista de sufrientes, pero gente que tuvo fe. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Mire, 3 cosas. Una de las cosas que sabían hacer bien los judíos era apedrear, porque de la ley había, y ojo, en la región, yo creo que acá en Santa Cruz, por ejemplo, en el oriente, en una parte donde es todo arena, es difícil conseguir piedra, a no ser que esté cerca del río. Pero usted va a Israel, dice que lo que más hay es piedra. Así que donde usted ve, hay piedra. Y a cualquier problema a veces era, ¿qué cosa? Apedrear. Las piedras entonces abundaban en esa región. Y la ley de Moisés especificaba, era un tipo de castigo que se tenía que dar a algunos pecados específicos. No vamos a entrar en eso. Pero hay gente buena que fue apedreada de manera injusta. ¿Se acuerdan de Nabot, el que tenía la viña? Que una mujer, tal vez de las mujeres más malvadas, digo yo, de la Biblia, que se llamaba Jezabel, por ambición lo hace apedrear a este noble hombre. También Zacarías, hijo de Joiada, vimos también el repaso, va y habla ahí con Joás. ¿Y qué hace Joás en una rabia que no le gusta la profecía? Lo manda a apedrear. En la antigüedad hubieron profetas, gente que por servir al Señor fueron apedreados. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién fue apedreado? El primer mártir, Esteban. Esteban, y todavía es tan bueno que dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, y ¡pum!, le dieron el primer piedrazo tal vez. Y ya comenzó a sangrar y más piedra, y él dice, veo al Señor ahí sentado a la diestra, y más rabia le daban. Dice, el texto decía que crujían así de rabia. Por testificar de Cristo, mataron a Esteban. ¿Y quién estaba ahí dirigiendo eso posiblemente? Saulo. Y ese mismo Saulo ahora va a experimentar lo que uno siembra, eso cosecha.
Ahí no sé si en Listra o Derbe, en el primer viaje misionero lo apedrearon, pensaron que estaba muerto y se fueron, y se levantó más bien y continuó, y no fue la única vez. Varias veces dice en 2 de Corintios, dando su testimonio y defendiendo su ministerio: he sido apedreado, he pasado hambre, 3 veces naufragio, en una cosa, en todo el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué, Saulo? Porque sirvo a Cristo. Y lo curioso es de la iglesia primitiva, ellos lo entendían como un gran privilegio. Ha cerrado la historia, la tradición judía enseña que Isaías fue aserrado. ¿Saben? Un serrucho grande, pusieron una mesa a Isaías y lo partieron literalmente, hermano, en vida. Lo cortaron en 2. ¿Qué más dice el texto? Otros fueron muertos a espada. ¿Se acuerdan los contemporáneos de Elías? Los profetas de Baal. Esa Jezabel no solamente mató a Nabot a pedrada, sino que a todos los profetas de Jehová lo mató a espada, dice el texto. Han matado a tus profetas, dice el profeta en su oración. Murieron mucha gente que servía al Señor por medio de espadas. ¿Y qué más dice el versículo 37 de la segunda parte? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pobreza extrema. Otra vez Elías a la mente. ¿Cómo se vestía Elías? ¿Cuál era su estilo de vida? Se vestía con ropa rústica, ¿verdad? Igual que Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Piel de camello. ¿Y qué comía? Langostas y miel silvestre, dice el texto. Pero ¿cómo murió Juan el Bautista? Tocando ese ejemplo. ¿De felicidad en la vejez? No, hermano. Decapitado, le volaron la cabeza. En una charola se la trajeron al rey Herodes. ¿Por qué? Porque lo único que dice es: lo que tú estás haciendo es pecado, no le agrada a Dios. Has tomado la mujer de tu hermano. Eso la ley dice. Dios no está de acuerdo con eso, y eso ofende a las personas. Y tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Vamos avanzando y vamos terminando. Los 2 últimos versículos me hablan acerca del resultado de tener fe. El resultado de realmente morir o de sufrir por la causa de Cristo. Esa fe a pesar del sufrimiento, dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces el escritor puede que esté pensando en 2 cosas de esta gente. ¿Qué es esto? Todo, hermano, desde Abel hasta acá, todo lo que yo he posiblemente mencionado. Todo, Abel, después que sigue de Abel, Noé, ¿verdad? José, Abraham, toda la lista, hasta lo que el pastor el anterior jueves estaba predicando, gente que ni siquiera podría ser considerada de héroe, como Barak, Jefté, etcétera, gente que yo diría, ¿cómo están en la lista? Si estos no tienen testimonio, pero la Biblia dice que tenían fe. Todos esos, aquellos que tal vez son considerados héroes, pero aquellos que no son tan dignos, todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la fe, no recibieron lo prometido. ¿De qué está hablando? De que ellos tuvieron fe, dieron testimonio, pero muchos de ellos, o la mayoría, o todos, no pudieron obtener la promesa. Ahora, ¿cuál promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué los llevó a ellos a dar su vida o sufrir por la causa de Dios? ¿Cuál era la recompensa? Es lo que Dios había prometido. Por ejemplo, dice Abraham que él vio una ciudad construida no por mano de hombre, ¿sí o no? Siempre Dios
se ha revelado al ser humano y le ha mostrado a esa gente el resultado posible. Y hay una cosa que une al judaísmo y al cristianismo. Y la clave, la promesa, lo que uno puede dar su vida es Cristo mismo, el Mesías. Todo judío miró hacia adelante esperando que algún día iba a venir el Mesías y que Él va a restaurar, resucitar y lo va a hacer a todo judío que haya tenido fe en ese Mesías. Pero el texto dice el aspecto positivo. Para ellos fue negativo. No lo recibieron al Mesías. Todos confiaron, todos miraron tal vez en misión adelante, todos creyeron, pero no lo vieron al Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué dieron su vida? Porque a través de esa vida Dios fue abriendo pueblo, abriendo brecha, fue instaurando su pueblo hasta que llegó el Mesías y después ha continuado, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, y eso ha continuado. Nosotros también vamos por fe, pero para nosotros es más fácil. Porque es más fácil creer una historia que creer una profecía. ¿Entendió? Es más fácil creer en una historia pasada que todavía hay argumentos, hay hechos, hay pruebas, etcétera, que creer en una profecía que va a pasar en el futuro. Ellos dieron su vida, está diciendo el autor, ¿para qué? Para que tú y yo ahora tengamos este privilegio. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás y ver lo que Cristo ahora hizo y tener fe. Pero en nuestro contexto, déjenme decirles, hermanos, tal vez no es normal en nuestro contexto boliviano sufrir por la causa de Cristo. Algunos sí, podemos sufrir leves cosas, pero hermanos, acá no sufrimos realmente por la causa de Cristo. Déjenme decirles que el sufrimiento y el martirio está en la línea de los propósitos de Dios, especialmente cuando vemos los últimos tiempos. ¿Vimos o no que el pueblo va a sufrir? ¿Sí o no hemos visto que el pueblo judío va a sufrir tanto? Eso está en los planes del Señor. Entonces no deberíamos pensar que sufrir es extraño para la vida de un cristiano. Pero como Pedro menciona, muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo se encuentran en sufrimientos realmente espectaculares. Bueno, nosotros no podemos entender, yo no puedo entender que en el siglo en el que vivimos, con la tecnología, con la libertad, etcétera, que gozamos acá en Occidente, haya todavía países como Afganistán, países musulmanes, países en la India, donde se están matando a los cristianos. Donde el hecho que tú digas, yo soy seguidor de Jesús, significa que vas a morir. Y la tradición musulmana radical dice que el que nace musulmán muere musulmán. Si alguien en la comunidad dice que se ha vuelto cristiano, inmediatamente lo agarran, lo parten en 4, van a la plaza y ponen cada una de sus partes en cada una de las plazas, de las esquinas de la plaza, para que sea testimonio de que eso te va a pasar si tú te vuelves cristiano. Porque ellos están convencidos en su cosmovisión que de esa manera están redimiendo a ese hombre. Y ellos están dispuestos a morir, por eso están los kamikazes, ¿no? Se ponen bombas, todo eso. Ellos se están ganando el cielo, ellos están convencidos de que están en lo correcto. Y si viene alguien, es como Pablo. Pablo estaba convencido, ¿sí o no? Creían que era un hereje, todo eso. Hay, hermanos, gente que está terriblemente convencida en el mundo y para ellos el cristianismo, el evangelio es una amenaza. Y Dios sigue utilizando personas. ¿Para qué? Creo yo, de manera estratégica, para que el evangelio pueda seguir avanzando en esos lugares inaccesibles. 3 cosas tal vez se puede lograr por el medio de sufrir por Cristo. 3 cosas puede lograr el martirio en lugares inaccesibles.
en lugares difíciles. Primero creo yo que hay un triunfo de la verdad de Dios. Cuando alguien muere, escuche bien, cuando alguien muere dando su vida por la causa de Cristo, él era un embajador, él hablaba su verdad, él hablaba del amor de Dios y ahora él ha enfrentado la muerte con gozo. La gente, la comunidad abre su ojo y entonces no entiende, algo pasa en la mente de eso. ¿Se acuerdan de ese himno? He decidido seguir a Cristo. ¿Han visto el video en YouTube que cuenta la historia detrás de ese himno? Que era un misionero, era un cristiano en la India, que lo agarraron los hindúes y le dijeron, mira, tienes que renegar de tu fe, si no te vamos a matar a ti y a tu familia. Y él, en vez de hablar, él comenzó a cantar esta canción. He decidido seguir a Cristo, en inglés. Bueno, no sé si canta en hindú o en inglés. Y entonces agarran a su hijo y los comienzan a matar, matan a su esposa y él sigue cantando. Y dicen, te vamos a matar, no importa, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y lo matan. Y está la muchedumbre, está enardecida y esa histeria colectiva normal de alguien que están asesinando. Pero algo pasa después, mueren con ese gozo, Dios toma la vida de ese misionero y de su familia y algo pasa, no puede entender el jefe de la tribu. Y dice el video al final que el jefe de la tribu se convirtió porque no podía entender cómo era capaz de eso. Y cuando él se convirtió, toda la tribu, todo el lugar se convirtió a Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien da su vida, triunfa la verdad. Porque nadie, escuche bien, nadie muere por una mentira. Nadie. Uno muere por convicción, porque sabe que es verdad. Porque si supiera que es mentira, yo inmediatamente renunciaría a Cristo, lo que sea haría. Pero nadie muere por una mentira. Y el que muere significa que estaba 100% convencido de lo que decía y por lo que murió fue verdad. En segundo lugar, la muerte significa derrota para Satanás. Lo que hace Satanás, otras palabras, él utiliza el mundo, utiliza ese sistema y lo que trata de hacer es intimidar que los cristianos o la gente que no conoce a Cristo tenga miedo de acercarse. Pero cuando uno va y da su vida por Cristo, lo que está diciendo es, Satanás, no te tengo miedo. La muerte no es nada. No hay miedo. Y Satanás es vencido. Así murió Cristo, ¿sí o no? Y seguimos los pasos de un crucificado. Jesús dio su vida y venció la muerte. En otras palabras, cuando alguien muere por la causa de Cristo, el miedo es vencido. Y acuérdense de ese hombre que fue quemado, Policarpo. ¿Se acuerdan de la historia que les conté una vez? Igual leí. El discípulo de Juan, que fue quemado ahí en el circo romano. Y por último, la gloria de Dios es reconocida por aquellos que experimentan o por aquellos que observan la muerte de un piadoso, de uno que tiene fe. Alguien diría, la cosa más vergonzosa en los tiempos de Jesús era ser crucificado, porque otra vez no lo crucificaban con taparrabitos. No, eso no es histórico. Estaba desnudo Jesús. Y una de las señales más vergonzosas de un hombre era estar desnudo delante de todo el público. Jesús estuvo desnudo. Era la peor vergüenza. Pero ¿sabes qué? Eso para mí no es vergüenza. Eso es gloria. Y por el acto de humillación que hizo Cristo, Él llevó y trajo gloria al Padre. Y el Padre, en su entera potestad, le ha dado el lugar de privilegio que merece su Hijo. Tanto Pablo y Pedro fueron martirizados, y muchos y cada uno de los apóstoles, posiblemente menos Juan. Aunque a Juan lo echaron, dice la tradición, a un caldero de agua hirviente o aceite hirviente y no murió.
Hermano, ¿cuánto estamos sufriendo por la causa de Cristo? ¿Qué nos esfuerza? A ver, qué bendición que estemos en Bolivia todavía. Que nadie tiene que no sé, quitarte cosas, peligro de muerte, nada, más bien todavía tenemos más bien ciertas ventajas. Años antes todavía en el periódico decía, se busca empleada cama adentro, preferentemente con recomendación de su pastor. Implicaba todavía que había cierta, ¿me entienden? Cierta seguridad. Si un pastor da una recomendación es cristiano, entonces todavía tiene recomendación, o sea, es preferencia tuviéramos. Yo creo que por eso la iglesia primitiva impactó tanto en su cultura, porque ellos estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y entonces, resumo, no vamos a sufrir por la causa de Cristo si no tenemos fe. Si no creemos que la Biblia tiene razón y hay mejores cosas que una casa, un vehículo en nuestro contexto, un estudio, cualquier cosa, hasta la familia, cualquier cosa más importante por la causa de Cristo. No, si no creemos, si no tenemos fe, es creer de corazón, de verdad, que voy a gastarme para el Señor, lo que Dios me ha dado, lo voy a invertir para el Señor, etcétera, etcétera. O sea, si no creemos eso, no vamos a hacer nada, hermano. Por eso es el capítulo de la fe. Y por eso esta gente dio todo lo que tenía, literalmente dio su vida para creer en Cristo. Así que le animo a que practique una fe tangible. Santiago va a decir, ¿tú me dices que tienes fe? Porque vienes al culto. Porque dices que oras, porque dices que lees la Biblia. Yo también. Muéstrame tus obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y tal vez en esta noche oremos y digamos, Señor, aumentanos la fe. Padre amado, gracias. Porque, Señor, como vamos a estudiar el próximo jueves, si usted nos da la vida, tenemos una nube grande de testigos que, Señor, nos están animando a continuar con ese legado. El escritor a los hebreos dirá, puesto los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de nuestra fe. No hay otra manera. El que nos da fortaleza, el que nos anima, es Cristo. Señor, a veces estamos entonces faltos de Cristo, faltos de fe, faltos de tu palabra, Señor. Perdónanos. Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada, creer lo que tu palabra dice, entender, Señor, que nuestro paso en esta vida es tan efímero, que todo, Señor, lo que podamos hacer aquí en la tierra no es suficiente para, Señor, llegar un día a tu presencia y decir, gracias, Dios, por salvarnos, gracias por redimirnos. Señor, he muerto en el intento de poder ser agradecido y de extender ahora tu reino. Ahora, Señor, esa nube de testigos ha fallecido. Tenemos un trabajo, Señor. Tenemos una misión. Y a veces ni creemos en la misión y por eso no colaboramos. Danos, Señor, entendimiento. Cambia nuestra mente. Cambia, Señor, mi mente. Que Satanás y la presión del mundo y Señor, el contexto, realmente, Señor, puedan tener, Padre, un lente con el cual yo mire mi realidad. Y ese lente sea la fe. Que vea, Señor, como tú ves las cosas. Que, Señor, mi corazón comience a latir conforme a lo que a ti te agrada. Y, Señor, con seguridad va a haber tensiones. Se levantarán enemigos, habrán dificultades, tendremos pérdidas. Pero, Señor, tú estarás con nosotros. Y sabremos que lo que vayamos a tener que perder será lo mejor, para que, Señor, tu nombre sea glorificado, Satanás y su sistema sea vencido y tú puedas seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Toma en cuenta nuestra iglesia, toma en cuenta una vida tan imperfecta como la mía para esa labor.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Tenemos el tiempo de recoger ofrendas y diezmos. Si alguno precisa un sobre, levante la mano, un hermano diácono se le acerca. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza que tú envías, Señor, y por tu siervo, por prepararlo cada día, Señor, para que nos enseñe lo que tú quieres decirnos, Padre. Bendito Padre, pedimos tu bendición por las ofrendas y diezmos que se van a recoger y permite, Padre, que bendecir al dador alegre, Señor. Bendito Padre, bendice este tiempo en nombre de Cristo. Amén. En la iglesia la gloria es para Dios, cantamos. En la iglesia la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios. En la iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Es para Dios, es para Dios, es para Dios. En la iglesia la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. En la iglesia la ofrenda es para Dios, es para Dios, es para Dios. En la iglesia la ofrenda es para Dios, ahora y por la eternidad. Es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios. En la iglesia la ofrenda es para Dios, ahora y por la eternidad. Toma asiento, hermanos, por favor. Pase, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por esta noche. Siguiendo el estudio de Hebreos, acabando el capítulo 11 para entrar ya a la recta final del capítulo 12 y 13. Así que gracias por esta noche. Recordarles que mañana tiene el programa de 24/7, el día sábado con los niños a las 3 de la tarde, Avanza, y también los adolescentes a las 5. También recordarles que tenemos el domingo nuestro servicio, ¿no? A las 8, a las 10:30 y en la noche. Estamos también ahí, algunos han visto un video que ha salido en el Facebook de nuestra iglesia. Es una invitación ya para un campamento que se va a tener en Palabra de Vida para los jóvenes en nuestra iglesia a propósito. Eso es de cierta forma exclusivo, es decir, se está yendo a Palabra de Vida con los jóvenes de la iglesia, no porque Palabra de Vida tenga un programa de campamento abierto, es decir, va a ser solamente para los jóvenes que se vaya desde aquí de Santa Cruz para allá a Palabra de Vida. Y bueno, los detalles el pastor Alfredo lo va a mencionar luego en cuanto a costo, transporte y bueno, días específicos y todo. Entonces está planificado para finalizando el mes de abril y comenzando el mes de mayo. Entonces pensando en el feriado del 1 de mayo. Así que tomen en cuenta eso para los jóvenes. Y bueno, ya como dije, luego va a haber más información. Eso es una invitación de inicio y ya luego va a haber más explicación sobre eso. Entonces tomar en cuenta también eso. También recordamos que la próxima semana tenemos el culto del alba, el día domingo 17, aquí en la iglesia, celebrando también la resurrección, que era un poco el tema también de esta noche, ¿no? El tema de la resurrección. Así que pensando en eso, también oremos y tengamos en cuenta eso.
será muy importante. Este domingo tendremos un énfasis misionero en la iglesia. Estamos planificando tener unos 3 a 4 domingos aparte de la campaña misionera. Este domingo lo vamos a tener con algunos testimonios, vamos a tener también un invitado, va a venir el hermano Freddy Huanca, va a estar predicando en los cultos de la mañana, en el culto de las 8, el culto de las 10:30 va a predicar él. Así que, bueno, esperamos también tener un buen servicio en desafío, en ánimo y también información de misiones. Así que tendremos un tiempo para orar también por misiones, yo creo, en ese tiempo, y le animamos también a poder orar siempre por las misiones, nuestros misioneros, los que apoyamos, como también los de diferentes hermanos que hacen la obra del Señor en diferentes lugares. Gracias también a Dios, nuestra hermana Mónica está con nosotros, y el día domingo también va a dar un testimonio acerca de lo que el Señor le está permitiendo hacer ahora que estuvo allí en Santa Rosa. Agradecemos a Dios por su vida. Oremos y no nos olvidemos de apoyar siempre en oración a nuestros hermanos que tienen dificultades en salud o otro tipo de situación particular. Apoyémosles siempre. Así que aprovechamos esta noche también acercándonos a alguien y pudiendo también orar por esas personas. Así que lo aprovechamos luego de la oración final de este servicio. Oremos entonces y cerramos este tiempo. Gracias, amado Dios, amado Padre, por esta noche, por tu palabra, por la participación de mis hermanos de forma presencial, como también aquellos que de cierta forma se conectan y pueden también recibir alguna bendición, Señor, de tu palabra y del servicio, Dios, en general. Gracias por esta noche. Cada petición, cada ruego, cada acción de gracia, Dios, que sea acepta delante de ti, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, realmente nos podemos acercar a tu trono, Señor, y sabiendo que de ti tendremos la mejor respuesta a nuestras oraciones, que cada oración pueda ser respondida, Dios, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, una vez más por nuestra iglesia, y gracias, Dios, por nuestros ministerios. Bendice y ayúdanos, Señor, a poder cumplir nuestras metas, pero sobre todo, Señor, alcanzar tus propósitos para nosotros como iglesia en general. Muchas gracias en esta noche una vez más en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor. Sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó.